A ver, ya está. Ujú. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí con la doctora Claudia Moreno para discutir un poco acerca de, pues, el impacto de las industrias en el medio ambiente y, y en el cambio climático, ¿no? No sé si quiera empezar por introducir un poco de su trabajo, un poco de lo que ha hecho. Sí, claro. Bueno, yo soy Claudia Moreno y soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el área académica de biología. Yo soy bióloga y mi posgrado lo hice en ecología y manejo de recursos naturales. Y bueno, en los últimos años me he dedicado al análisis de la diversidad biológica, la evaluación de la diversidad biológica. Generalmente pensamos que la diversidad es nada más el número de especies, pero bueno, pues nosotros tratamos de incorporar más información, como son el papel funcional que tienen las distintas especies en un ecosistema y algunas de estas funciones del ecosistema pues son servicios que no son útiles a los seres humanos. Entonces, mi área de investigación básicamente es la diversidad biológica en diferentes ambientes y cómo las actividades humanas influyen en esta diversidad biológica. Muchas gracias. Para empezar la entrevista, voy a pues proveer un poco de contexto acerca de la investigación que llevamos. Ajá. Ok. eh, Cada día la sociedad requiere cada vez de más y más energía, la cual proviene principalmente de la utilización de combustibles fósiles que producen una cantidad inmensa de contaminantes y emisiones que contribuyen al fenómeno conocido como efecto invernadero, además de deteriorar en gran cantidad la calidad del aire, ¿no? Ok, en Querétaro, el Ujú. 83% de emisiones como el óxido de azufre son contribuidas por fuentes fijas. Las fuentes fijas son plantas industriales estacionarias manufactureras o de producción. Esto significa que la gran variedad de industrias a lo largo de este estado aportan alrededor de 4.000 toneladas de dióxido de azufre cada año. Esto de acuerdo al informe anual sobre la gestión ambiental en este estado, donde también se mencionan otros sectores que aportan a esta y otras emisiones, ¿no? Eso es en cuanto a contaminación del aire. En el agua, vamos a poner como ejemplo la industria textil, en la cual pues sus aguas residuales están cargadas de colorantes, estabilizadores de pH, blanqueadores que contienen peróxidos y ácidos, ¿no? ¿Cómo se regula esto? Pues en México el gobierno federal tiene la ley de aguas y su reglamento, que en el artículo 85 regula la prevención y el control de vertido de sustancias contaminantes en el agua, ¿no? También lo regula a través de organismos como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuya función es generar instrumentos como la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable, que es reglamento en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, regulando desde el manejo de aguas residuales hasta capacidad y condiciones de asentamiento humano en diferentes áreas. ¿Ok? Con todo esto en mente, queremos saber un poco más acerca de las consecuencias que conlleva el mal manejo o regulación de los desechos y emisiones, así como llegar a una posible propuesta de solución a esto o bien a una mejora de los sistemas que existen para atacar estos problemas. Muy bien, entonces, pues la primera pregunta va a ser, ¿cómo es que un cambio como la contaminación de un río, el aumento de la temperatura o una mala calidad del aire puede afectar un ecosistema? Lo puede afectar de maneras muy distintas, algunas de ellas ni siquiera las sospechamos en principio, ¿no? La manera directa en que la contaminación, ya sea de aguas, de aires, por efecto de la industria tiene en la naturaleza es
eh, porque puede causar la muerte de individuos y esos individuos, bueno, pueden ser poblaciones que están naturalmente restringidas en algunas áreas. Ese es el caso más grave, ¿no? Cuando una especie solamente se distribuye en un área particular y la llamamos una especie endémica, y un efecto como la contaminación los mata a todos los individuos, pues la especie desaparece del planeta, ¿no? Ese sería el caso más grave. Muchas veces lo que sucede es que las especies no mueren, no desaparecen del planeta, pero sufren las consecuencias. Las consecuencias se dan frecuentemente y demasiado frecuentemente en forma de mutaciones en el genoma. Todas las especies, incluyendo nosotros mismos, estamos sujetas a través de el nacimiento de nuevas generaciones a que haya mutaciones en nuestro ADN, ¿no? En nuestro genoma. Estas mutaciones suelen ocurrir por el azar, entonces de repente, pues en cualquier población podemos encontrar una especie que tiene características distintas a la de sus congéneres, de sus hermanos, y no pasa nada. Pero cuando hay una descarga de contaminantes, por ejemplo, en un acuífero, las mutaciones se vuelven mucho más frecuentes, mucho más intensas y estas mutaciones pueden ser mucho más graves, de tal manera que los individuos no logran sobrevivir o si sobreviven son ya una especie distinta probablemente. Otra de las cosas que pueden suceder y que no es a veces tan inmediata o tan evidente, es que al cambiar las condiciones, por ejemplo, en la salinidad en un acuífero, las condiciones del pH o las condiciones del aire en general, cambia el ambiente completamente, ¿no? Entonces, al cambiar el ambiente, es más probable que especies, ya sea de bacterias, de virus, de plantas, de animales, de cualquier grupo biológico, especies que no estaban originalmente en este lugar, de repente llegan por dispersión y se adaptan muy bien a estas nuevas condiciones. Entonces, ¿cuál es el efecto de tener este tipo de especies que se vuelven especies invasoras en un ambiente? Pues pueden ser muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en ríos contaminados por efecto de industrias y agricultura, es muy común empezar a ver aves que están utilizando estos medios ambientes contaminados. Tenemos especies de diferentes grupos biológicos que se adaptan muy bien a las zonas contaminadas. En cuanto a plantas, por ejemplo, podemos empezar a ver una proliferación del lirio acuático, que es una planta muy bonita, que tiene una flor lila preciosa, pero que es una planta explotadora de zonas contaminadas. Entonces, cuando hay un desbalance en el ciclo de nutrientes normal de un cuerpo de agua, las algas empiezan a proliferar y el lirio acuático llega y cubre totalmente la superficie de un lago, la superficie de estas zonas de acuíferos y ya no permite que el oxígeno empiece a fluir entre la parte aérea y la parte acuática. Entonces los peces mueren y todo el ecosistema se degrada, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de especies que están adaptadas a condiciones de contaminación y que cambian drásticamente el ecosistema. Entonces, en términos de la calidad del aire, sucede lo mismo. Tenemos cambios y los ha habido desde siempre. Por ejemplo, históricamente, uno de los ejemplos clásicos que nosotros vemos en ecología surge en la revolución industrial en Inglaterra, cuando empiezan a proliferar las industrias y empiezan a generar gases contaminantes. Hay una especie de mariposas nocturnas, de palomillas, que originalmente eran blancas y por el efecto de los contaminantes cambian de color.
Al cambiar de color, las palomillas son unos insectos. Uno puede pensar, bueno, ¿y qué más da que cambie de color un insecto, no? Simplemente un cambio como ese, en el color de un insecto, tiene mucho que ver con su atractibilidad para depredadores. Entonces empieza a cambiar toda la cadena alimenticia. La cantidad de sus depredadores cambia, la cantidad del alimento que ellos consumen. Las polillas particularmente realizan un trabajo importantísimo de polinización, entonces las plantas no vuelven a ser polinizadas y todo el ecosistema cambia. Entonces, sí ha habido casos bien notorios desde que se inició la revolución industrial en muchas especies, y estos cambios han conllevado en algunas ocasiones a un colapso completo del ecosistema porque ya no es capaz de transmitir energía y nutrientes a través de sus diferentes eslabones. Se pierde completamente el equilibrio y entonces el ecosistema se transforma en otra cosa distinta que puede o no ser utilizado por el hombre, pero simplemente ya es otra cosa distinta. Sí, claro que conlleva cambios que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Así Así es. de primeras podemos, pues, esperar, como comentó al inicio, que especies mueran, Ajá. pero pues nunca nos imaginamos que cambie un ecosistema por completo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, comentó un poquito de cambios sutiles como por ejemplo en los ríos la salinidad o el pH. Ujú. Eh, como, como qué cambios específicos, así un poco sutiles, pueden suceder en un ecosistema para que se genere como este efecto como de bola de nieve, ¿no? Que un cambio lleva a otro y a otro y a otro. Sí, sí, pueden ser cambios en cualquiera de los elementos químicos, ¿no? Toda la naturaleza, todos nosotros somos elementos químicos. Sí, Entonces, estamos conformados de átomos, de moléculas que tienen diferentes proporciones. Entonces, al cambiar, por ejemplo, porque un río, porque una planta nuclear, porque una empresa esté liberando en este río aguas que estén cargadas con cierto químico que no es eh, naturalmente encontrable en esas proporciones en el ambiente, pues cambia todo. En el caso de las aguas, se llega inmediatamente a un proceso que se llama eutrofización. La eutrofización o eutroficación tiene que ver con la acumulación de demasiados nutrientes. Supongamos, por ejemplo, nitrógeno. De repente se empieza a acumular tanto nitrógeno, hay tantos nutrientes que las algas proliferan inmediatamente. Se vuelve una explosión su población, ¿no? Y al ocurrir esto, lo que pasa es que se bloquea totalmente el ecosistema y ya no está permitiendo la entrada de los rayos solares a la profundidad que deberían entrar y entonces toda la cadena alimenticia se ve alterada de inmediato. Pero las empresas no solamente por procesos de contaminación cambian drásticamente el ecosistema alrededor, sino también por cambios a veces muy sutiles en la temperatura, por ejemplo, ¿no? Para nosotros podría parecernos que no es tan grave un aumento en la temperatura en medio grado centígrado, en 1 grado centígrado, pero hay muchísimas bacterias, hongos, plantas, pequeños animales para los cuales ese cambio en la temperatura representa dos cosas distintas. O les va bien, incluso mejor que antes, o les va tan mal que desaparecen. Entonces, eh, empieza nuevamente el desbalance. Y entonces cualquiera de estos cambios derivados de la actividad industrial, pues puede traer estos cambios en todo el ecosistema. y además de las industrias, ¿qué otros actores pueden provocar cambios dañinos a un ecosistema? Podemos La ser actividad, nosotros, sí, puede ser cualquiera, ¿no?
El principal a nivel global es la actividad agropecuaria, es decir, la producción de comida para los seres humanos o comida para el ganado, porque muchas veces los campos de cultivo se dedican a producir, por ejemplo, cebada o sorgo, que son alimento para las vacas. Entonces, la actividad agropecuaria en general, que incluye la agricultura y la ganadería, son las actividades más destructivas de nuestro planeta por dos causas. Una, porque transforman, desaparecen los ecosistemas nativos para convertirlos en áreas de agricultura. Eso se llama cambio en el uso del suelo. Y entonces el suelo que era reservado, digamos, para los ecosistemas nativos, ahora es un suelo que se dedica a la producción de alimento y bueno, ya sea agrícola o ganadero. Y la otra cosa es que también son industrias, por ejemplo, la industria ganadera es una industria sumamente contaminante. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que para mantener grandes hatos ganaderos, ranchos con muchas cabezas de ganado, los ganaderos requieren pues mantener a sus animales sanos y para eso se usan, por ejemplo, a veces sin control, sin ninguna medida, algunos antibióticos o algunos antiparasitantes que mantienen a las vacas saludables, es decir, sin parásitos. Pero estos medicamentos, por ejemplo, la ivermectina, es algo que no se degrada. Entonces, las vacas van liberando estas sustancias en su orina, en sus heces, y de esa manera pasa a la tierra. Y el pasto la genera y los insectos que viven en esas áreas acumulan en sus organismos cantidades a veces exorbitantes de estos compuestos como la ivermectina, e incluso se sabe que a través de la cadena alimenticia, las aves que se alimentan de insectos que a su vez viven en estos campos ganaderos, al poco tiempo mueren porque han acumulado gran cantidad de sustancias contaminantes que son de uso común en la industria ganadera, ¿no? Entonces, es otro tipo de industria, la ganadería, la que a veces no pensamos, porque cuando pensamos en industria nos imaginamos una torre echando humos, ¿no? Sí, sí. Y en realidad, bueno, la actividad ganadera también es parte de una industria que genera mucha producción en el planeta en general y que tiene efectos sumamente contaminantes en el ecosistema. Y para esto, ¿es eficaz la generación de organismos gubernamentales, como vamos a poner la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para regular estas industrias? Sí, yo creo que sí, eso es algo eh, relativamente nuevo, ¿no? Es decir, hace 3 décadas no teníamos en nuestro país ningún tipo de regulación. La ley del equilibrio ecológico, todas estas leyes y estos organismos como la Semarnat, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente, son relativamente nuevas. Y estas leyes, estas aproximaciones que ellos tienen, pues sin duda han sido bastante buenas. Es muy bueno saber que ya contamos con este tipo de leyes. Como sucede en muchos ámbitos, a veces las leyes se van quedando lentas a comparación del desarrollo de nuevos retos. Cada vez surgen nuevas cosas que la ley todavía no contemplaba, entonces la ley siempre va un poquito más atrás del tipo de cosas que se están generando porque en las industrias tenemos, por ejemplo, el surgimiento de nuevas tecnologías, de nuevos materiales y nanomateriales que se usan en la industria y que todavía no sabemos qué efectos contaminantes tienen a largo plazo, ¿no? Eh, y hay muchas industrias que son excesivamente contaminantes. Por ejemplo, la minería en general siempre ha sido una industria sumamente contaminante. Tú sabes, por ejemplo, aquí en Pachuca, que es una ciudad de origen minero, tenemos desde hace
siglos en realidad, tenemos montones de tierra que llamamos los jales, que son acumulaciones que la industria minera dejó ahí como sus desechos, y si tú te das una vuelta por ellos, ahí no crece nada. ¿Por qué no ha crecido nuevamente si ya no se está talando? ¿Por qué no crece un matorral? ¿Por qué no crece un bosque en esas zonas? Porque los suelos están sumamente contaminados y eso data de hace siglos. Entonces, liberar la contaminación de estos ambientes, pues es un reto enorme que tiene, yo creo que muy poco tiempo que se ha empezado a estudiar y a regular legalmente. Ahora se sabe que, por ejemplo, si una industria va a generar cierto tipo de contaminación, bueno, tiene que tener, lo mínimo es que tenga un sistema de tratamiento de aguas residuales o que tenga una canalización de ciertos contaminantes. Pero vamos, es muy lento, ¿no? Vamos muy lento en ese sentido y yo creo que pues confío en que cada vez esta regulación va a ser más adecuada a las necesidades, a los retos del siglo XXI en general. ¿Cuál es el rubro en el que estos organismos son más débiles o en el que hay más oportunidades de mejora? Ok, yo creo que las oportunidades de mejora están siempre basadas en el nuevo conocimiento científico y tecnológico, en la nueva tecnología, ¿no? Entonces yo creo que eh, las oportunidades de mejora van a incrementarse muchísimo cuando las instituciones gubernamentales puedan avanzar rápidamente incorporando la nueva tecnología en protección del ambiente. Y en esto hay mucho que se está desarrollando en términos, por ejemplo, de ingeniería ambiental. Se están generando cada vez nuevas formas para hacer un mejor tratamiento de aguas residuales, un mejor control de sustancias químicas contaminantes y esa oportunidad de mejora que tienen las instituciones es la adaptación rápida, inmediata de la nueva tecnología y el nuevo conocimiento científico para seguir apoyando el crecimiento económico e industrial, pero con un manejo responsable del ambiente, porque es evidente que somos mucha gente en este planeta y cada vez vamos a ser más, aun cuando haya una desaceleración en el crecimiento poblacional humano. Somos mucha gente, necesitamos mucha comida, entonces necesitamos continuar ese crecimiento, pero tenemos que hacerlo de una manera regulada con un cuidado del ambiente. Y en muchas ocasiones puede que sí existen las regulaciones, pero como dices, pues a veces la tecnología que se usa está delante de las regulaciones Claro. que tenemos. Y cuando regulan, cuando renuevan, perdón, las regulaciones, Ajá. ¿usted cree que el discurso que manejan los organismos es confiable? Ya que en muchas ocasiones las metas y proposiciones que nos extienden son fantásticas, ¿no? Pero usualmente los resultados no Sí. logran cumplir las expectativas, ¿no? Como hay que poner como ejemplo el Acuerdo de París, Ujú. en el cual pues proponen no aumentar la temperatura de la Tierra Así es. en 2 grados, ¿no? Ujú. Pero hasta 2017, tres principales potencias de industria no llegan a cumplir pues sus metas hasta el momento, ¿no? Así es. Yo creo Entonces, que sí. en ese sentido, yo creo que jugamos un papel sumamente importante todos los ciudadanos,
porque los ciudadanos somos la fuerza que empuja finalmente las decisiones políticas, ¿no? Retomando este caso que tú dices, bueno, pues hoy tenemos muy fresco que hace unas pocas horas sabemos que el nuevo presidente de Estados Unidos de América es del Partido Demócrata. Y este nuevo presidente, cuando era candidato, dijo que el primer día de su presidencia, lo primero que va a hacer es retomar el Acuerdo de París. Sí. Entonces, es una promesa y el pueblo está empujando hacia allá, ¿no? Yo creo que es una de las vertientes de cambio que se necesitaban y el pueblo, es, a través de su voto, es que está empujando que nuestros líderes políticos eh, se comprometan en estas decisiones y las cumplan. Y si lo llevamos a una escala demasiado local, aquí en México, por ejemplo, a nivel municipal y a nivel estatal, nuevamente nuestro papel como ciudadanos es ejercer presión para que los tomadores de decisiones pues hagan bien su trabajo. Sin embargo, nos enfrentamos a retos muy fuertes. Por ejemplo, en términos de materia ambiental, yo me acuerdo muy bien, alguna vez participé en capacitación que dimos a delegados de la Semarnat aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, pues ellos nos dijeron quiénes eran las personas que iban a estar, sobre todo era en el sentido de la protección de áreas naturales protegidas, ¿no? Gente de la Barranca de Mestitlán, del Parque Nacional Los Mármoles, en fin. Entonces, nos reunimos, trabajamos con ellos, en una semana intensiva les dimos el conocimiento científico digerido para que ellos pudieran tomarlo en sus manos y pudieran actuar desde el papel que tenían. Y bueno, una decepción muy grande fue que a los 6 meses de que habíamos dado ese taller, yo creo que 9 de cada 10 personas a quienes habíamos capacitado ya no estaban trabajando ahí en Semarnat, estaban nuevas personas. Entonces, bueno, tenemos en nuestras instituciones gubernamentales, como las que tú mencionabas, tenemos el problema de que las personas que están ahí no siempre son las personas más calificadas para tomar decisiones en cuanto a manejo ambiental. A veces por cuestiones económicas tienen una rotación en sus puestos pues demasiado rápida o bien hacen contrataciones de gente que a lo mejor no tiene ninguna experiencia en temas de medio ambiente, pero pues que las tienen simplemente por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, no solamente es tener las instituciones y tener leyes. Creo que un punto fundamental, que es también un reto importante, es tener gente capacitada en esas instituciones para ejercer esas leyes. Porque si vamos a contratar eh, a lo mejor alguien que debería ser un ingeniero en temas ambientales o un biólogo o un químico ambiental y a lo mejor ese puesto por cualquier razón política se lo lleva, no sé, a alguien que no tiene ninguna de estas disciplinas en su conocimiento, ¿no? Entonces, eso es otro de los retos muy, muy lamentables. Creo que las cosas más importantes siempre son el capital humano. Y si nuestro capital humano dentro de las instituciones no es bueno, pues aunque tengamos las instituciones y las leyes, no vamos a lograr mucho, ¿no? Y también creo que, pues, ligándolo a lo anterior, pues que uno como ciudadano también exija que haya personas capacitadas Claro, para tomar estas decisiones, ¿no? así es, así tiene que ser. Sí, también pues extenderle también qué tan grave es la situación actual, ¿no? Que ya están justo surgiendo todos estos acuerdos y todas estas medidas porque ya estamos en un punto ya gravísimo. Es cierto. Entonces, pues también tenemos que un poco levantar la voz y decirles a todos en la situación tan mala que estamos,
Así porque pues es. personalmente yo hasta antes de no llevar esta materia, realmente creo que era de aquellos que pues escuchaban las noticias y era una noticia como cualquier otra y listo, Claro. ¿no? Claro, sí, eso lo estamos viendo pues todos los días, ¿no? Nosotros en este momento estamos muy impactados todos en el planeta por una pandemia que nos tiene encerrados en casa. Sin embargo, esto no es lo último, ¿no? Estamos enfrentando muchos otros cambios que todavía ni siquiera imaginamos. Las consecuencias del cambio climático, las consecuencias de la pérdida de diversidad biológica, por ejemplo, la pérdida de polinizadores. Todavía ni siquiera sospechamos los cambios que van a representar para nuestra dieta como humanos si no tenemos quien polinice nuestros cultivos, ¿no? Entonces, vienen una serie de cambios que están ligados unos con otros porque la Tierra entera, el planeta entero está funcionando como un gran sistema y cualquier desbalance en ellos pues implica cambios. Muchos de estos cambios pueden ser sumamente perjudiciales para nosotros y sobre todo creo que retomando el punto de la industria, creo que eh, no solamente se trata de que la industria lleve a la extinción a una especie. Lo más importante es que nuestro desarrollo como seres humanos, el desarrollo que hemos ido eligiendo, no lleve a una disminución de los propios servicios ecosistémicos que representan valores inconmensurables en nuestra vida, ¿no? Esas contribuciones que la naturaleza da a la gente y que pueden ser algunos materiales como el darnos alimento, darnos medicina, pero algunos otros no materiales que tienen que ver, por ejemplo, con el proveernos de un ambiente psicológico, social, ético, espiritual, que como seres humanos sociales que somos, nos mantienen cierta cohesión. Muchos grupos humanos están en cohesión gracias a su medio ambiente. Entonces, tenemos mucho que estudiar todavía acerca de esas contribuciones de la naturaleza a la gente y tenemos que hacerlo mientras continuamos el desarrollo económico y el desarrollo industrial. Muy bien, teniendo este punto fresco, voy a cerrar con una pregunta un tanto difícil que puede irse sin responder Ajá. Ok. y pueden ser múltiples personas. Eh, ¿Quién es el culpable del deterioro de ecosistemas y el cambio climático y cómo puede aportar este culpable a reducir o revertir sus efectos? El culpable es cada uno de los seres humanos, porque los seres humanos en conjunto, la humanidad, desde que el hombre es hombre, está modificando a su ambiente. Y a partir de la revolución industrial, la modificación fue drástica, ¿no? Al punto en que no nada más es la generación de personas que en este momento estamos vivas en el planeta, sino también las generaciones pasadas que nos precedieron fueron creando ciertos cambios a tal punto que actualmente en el planeta los científicos reconocemos que ya no estamos viviendo en el Cenozoico que estaba. Ahora nuestra era planetaria en el planeta Tierra ahora se llama el Antropoceno, porque así como los geólogos han ido descubriendo, y si tú en cualquier lugar del planeta empiezas a cavar, te vas a dar cuenta que hay partes de la Tierra cada vez más profundas que tienen diferentes componentes de acuerdo a cómo se vivieron las condiciones ambientales y la flora y la fauna de esa época. Así podemos irnos al terciario, al cuaternario, al cenozoico, a diferentes etapas y ahora en el antropoceno el ser humano ha dejado ya restos que se están viendo en toda la capa del planeta. Los principales restos que se encuentran en la corteza de la Tierra por efecto de una sola especie que es el ser humano son plásticos,
son metales y son materiales de construcción, cemento, ¿no? Básicamente esos tres elementos han determinado ya una nueva era geológica en el planeta que se llama el antropoceno. Y dentro de esto, todos hemos sido culpables de estos cambios, todos hemos contribuido al uso de plásticos. No hay nadie ahorita que esté vivo en el planeta que de una u otra manera se libre de estos elementos que finalmente están contaminando, ¿no? Y la solución también la tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra manera de consumir, en nuestra manera de actuar, en elegir conscientemente qué vamos a comer, con qué vamos a construir, cómo vamos a actuar y sobre todo la mentalidad de no derroche, de no consumo excesivo, ¿no? Creo que es el consumismo de todos el que nos ha llevado a niveles de cambio sumamente graves, ¿no? Entonces, todos tenemos algo que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es difundir este conocimiento como tú lo estás haciendo ahora, ¿no? Dar a conocer la información, porque mucha gente todavía no tiene a su alcance esta información. Ese ya es un primer punto que algo que todos podemos hacer, que es ir difundiendo esto que está pasando en nuestro planeta y que podemos ir haciendo cada uno de nosotros pequeños cambios que como sociedad se van a reflejar sin duda en grandes cambios en el planeta. Sí, pues así como pequeños cambios generan cambios radicales en el ecosistema, creo que también nosotros aportando lo que podemos hacer un cambio mayor, ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias por su tiempo y por la información tan valiosa que nos ha brindado hoy. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Diego, por invitarme y con todo gusto. Gracias. Ok.